Pues sí, todos sabemos que el Forex no es un mercado fácil para crear sistemas. De hecho, cuando empiezas es bastante normal no saber muy bien ni por dónde tirar, qué activos elegir, qué reglas usar o si lo estás haciendo bien o no. Es un mercado complicado, se mueve mucho, cambia constantemente y es fácil liarse intentando construir algo que tenga sentido. Así que en este vídeo lo que quiero es ponértelo un poco más fácil. Vamos a ver los puntos más importantes que tienes que tener en cuenta si estás empezando a crear sistemas en Forex, para que tengas una base clara y no des palos a ciegas. Y vamos a empezar por algo que es clave, el activo, porque esto es algo que mucha gente pasa por alto, pero elegir bien el par de divisas ya te puede facilitar muchísimo todo el proceso de crear un sistema. Cuando estás empezando, lo mejor es trabajar con los principales pares de divisas. Y esto no es casualidad. Estos pares tienen varias ventajas importantes. Por un lado, tienen un equilibrio de movimiento. ¿Qué significa esto? Que se mueven lo suficiente como para generar oportunidades, pero sin volverse caóticos e impredecibles. Por otro lado, suelen reaccionar de forma más estable a las noticias. No significa que no se muevan, pero no hacen esos movimientos tan bruscos que pueden romper completamente un sistema. Y además tienen algo clave, mejores datos históricos. Hay más información, más años de datos y todo está mucho más limpio. Y eso, cuando estás construyendo sistemas, marca muchísimo la diferencia. Al final, cuanto más estable y más limpio es ese activo, más fácil es construir algo que tenga sentido. Mira, en base a muchas pruebas que he ido haciendo durante estos últimos años, estos son algunos de los pares que mejor funcionan para crear sistemas en Forex. Tenemos el CAD JPY, el USD JPY, el EUR CAD, NZD USD, USD CAD, Euro dólar, AUD USD, el Euro Yen y también tenemos el AUD CAD. Y luego hay otros pares que también pueden funcionar muy bien, pero que son un poco más específicos o un poco más exigentes. Estos son el GBP USD, el USD CHF, el Euro GBP, el GBP JPY y el AUD NZD. Estos pueden dar oportunidades interesantes, pero suelen ser un poco más inestables o requieren sistemas algo más trabajados. Así que si estás empezando, céntrate sobre todo en los primeros. Son más estables, más fáciles de trabajar y te van a permitir avanzar mucho más rápido sin complicarte. Vale, y una vez que tienes claro qué activos tienes que trabajar, hay otro punto que es igual de importante, y es entender en qué contexto está el mercado. Porque esto es algo que mucha gente no tiene en cuenta cuando empieza. Empiezan a crear sistemas sin fijarse en lo que ha estado haciendo el mercado durante los últimos años. Y claro, esto puede generar algo de incoherencias. Por ejemplo, si un mercado ha estado o está bajista durante mucho tiempo, ¿tiene sentido crear sistemas solo en largo? Pues probablemente no. Lo lógico es que intentes alinear el tipo de sistema que estás creando con el comportamiento actual del mercado. Si ves que un activo ha tenido demasiados tramos bajistas, tiene más sentido buscar sistemas en cortos. Y si ha tenido fases alcistas más limpias, puedes enfocarte mejor en largos. Esto no es una regla fija, pero te ayuda a tener coherencia desde el principio. Al final no se trata de forzar al sistema a que funcione. Se trata de trabajar con el mercado y no contra él. Y esto nos lleva directamente al siguiente punto. Una vez entiendes el contexto del mercado, tienes que decidir en qué dirección quieres trabajar. Y aquí mi recomendación es muy clara. Trabaja en una sola dirección. Es decir, o creas sistemas que solo compran o creas sistemas que solo venden. Pero no intentes hacer las dos cosas a la vez dentro del mismo sistema. ¿Por qué? Porque el mercado no se comporta igual cuando sube que cuando baja. Los movimientos son distintos, la velocidad es distinta, incluso la forma en la que corrige el precio cambia. Y cuando intentas meter todo eso en un solo sistema, lo que haces es complicarlo demasiado. En cambio, cuando trabajas en una sola dirección, puedes centrarte mejor en ese tipo de movimiento, hacer reglas más claras y construir sistemas más simples y más estables.
Así que quédate con esta idea. Elige una sola dirección y trabaja sobre eso. Vale, y una vez tenemos clara cuál va a ser la dirección, el siguiente paso es decidir en qué temporalidad vamos a trabajar. Y aquí mi recomendación también es muy clara. Trabaja en H1. ¿Por qué en H1? Porque es el punto intermedio ideal. En temporalidades más bajas, como por ejemplo M30, hay muchísimo más ruido, hay muchos movimientos falsos y es mucho más difícil construir sistemas estables. Y en temporalidades más altas, como por ejemplo H4 o diario, el mercado es más limpio, pero también hay menos oportunidades. Entonces H1 está justo en el punto perfecto. Menos ruido que en temporalidades bajas, pero más oportunidades que en temporalidades altas. Por eso H1 es el mejor punto de partida para trabajar en Forex. Vale, ya tenemos el activo, la dirección y la temporalidad. Ahora viene uno de los puntos más importantes y donde más errores comete la gente, y es mantener el sistema simple. Mi recomendación aquí es muy concreta, máximo 3 condiciones de entrada y 2 condiciones de salida, porque cuando empiezas es muy fácil caer en lo típico. Empiezas a añadir indicadores, filtros, condiciones y acabas con un sistema súper complejo. Y claro, en el backtest parece que funciona bien, pero cuanto más complicado es un sistema, más probable es que esté ajustado al pasado. Es decir, que solo funcione bien en esos datos, pero no fuera de ahí. En cambio, cuando el sistema es simple, es más fácil que funcione en distintas situaciones y que sea más estable, y sobre todo que tenga una lógica de verdad. Así que quédate con esto, máximo 3 condiciones para entrar y 2 condiciones para salir. Vale, una vez que tienes claras las condiciones del sistema, ahora sí vamos con las herramientas. Vamos a ver qué indicadores funcionan mejor en Forex. Porque el Forex es un mercado con bastante ruido, con movimientos muy rápidos y muchos cambios de dirección. Así que necesitamos indicadores que reaccionen bien y que nos ayuden a filtrar cuando un movimiento tiene sentido y cuando no. Mira, los más utilizados y que mejor funcionan en este tipo de mercados son los siguientes. Las medias móviles para definir la dirección, el RSI, que sirve tanto para fuerza como para posibles giros, el CCI y estocástico, que son más sensibles y ayudan a detectar zonas de giro, Momentum, para confirmar que un movimiento tiene fuerza, ATR, que es clave para medir la volatilidad y ajustar los stop, las bandas de Bollinger, muy útiles para detectar extremos o posibles rupturas, el Vortex, para identificar cambios de tendencia, The Marker, que ayuda también a detectar agotamientos del precio, y medias más rápidas como por ejemplo la TEMA o combinaciones como el Stochastic con el RSI. Pero aquí lo importante no es usar muchos, es entender para qué sirve cada uno. No necesitas 10 indicadores en un sistema. Con 1 o 2 bien usados suele ser mucho más que suficiente. Vale, ahora viene una parte clave que mucha gente hace mal, y es cómo lo validas. Aquí hay una regla básica que tienes que seguir siempre. No uses todos los datos para crear los sistemas. Cuando construyes un sistema lo haces con datos del pasado. Pero si usas todo el histórico para crearlo, en realidad lo estás ajustando completamente a ese pasado. Y eso no te dice nada de cómo va a funcionar en el futuro. Lo que tienes que hacer es dejar una parte de los datos sin tocar. Por ejemplo, trabajas con 10 años y dejas 3 o 4 años más aparte. Construyes el sistema con el resto y luego lo pruebas en esos años que no has visto nunca. Ahí es donde ves la realidad. Si el sistema también funciona bien en esos datos nuevos, muy buena señal. Si se viene abajo, es que está demasiado ajustado al pasado. Así que quédate con esto. Siempre deja una parte fuera de muestra y úsala para validar el sistema. Y una vez has validado tu sistema fuera de muestra, hay un paso más que todavía te da mayor seguridad, y es hacer el test de Monte Carlo. Este test lo que hace es poner tu sistema a prueba en distintos escenarios. No cambia la lógica del sistema. Lo que hace es coger las operaciones que ya tiene y empezar a hacer pequeñas variaciones.
Por ejemplo, cambia el orden de las operaciones, elimina algunas al azar o simula condiciones un poco distintas. Lo ideal es ver si tu sistema sigue funcionando, aunque las cosas no salgan perfectas, porque en real nunca todo va a ser exactamente igual que en el backtest. Si con esos pequeños cambios del sistema sigue siendo rentable, es una muy buena señal, pero si en cuanto tocas algo ya se rompe, es que no es tan robusto como parece. Así que este test ayuda a responder una pregunta muy importante. ¿Mi sistema es estable o depende demasiado de condiciones perfectas? Y como ves, crear sistemas en Forest no va de hacer algo muy complicado. Va de hacer las cosas con sentido. Elegir bien el activo, entender el contexto, trabajar en una sola dirección, usar una temporalidad adecuada y mantener el sistema lo más simple posible. Y sobre todo, validarlo bien. Porque no se trata de que el sistema sea perfecto, se trata de que sea estable y tenga una lógica detrás. Si entiendes todo esto desde el principio, ya estás evitando muchos de los errores más comunes, y eso en el trading algorítmico marca mucho la diferencia.